Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Venga, pues, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta carpa, a esta charla que tenemos hoy sobre las ideas que tenemos para la ciudad, lo que debe ser la ciudad en los próximos años. Seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que Gijón pues es una ciudad preciosa. A pesar de este clima que tenemos estos días y que no acompaña demasiado. Y yo diría también que Gijón es una ciudad a la que la democracia le sentó bien. Durante más de 30 años, con los alcaldes socialistas al frente de la ciudad, José Manuel Palacio, Vicente Álvarez Areces y Paz Felgueroso, que nos acompaña hoy aquí, la ciudad creció, se desarrolló y es lo que hoy todos conocemos que es la ciudad. Se desarrolló urbanísticamente con todas las actuaciones que se hicieron en el barrio del Llano, en Montevil, en Moreda, en Nuevo Roces. Se puso orden en un urbanismo absolutamente descontrolado. Se crearon todas las zonas verdes que tenemos hoy en la ciudad, el Parque de los Pericones, la senda fluvial, el Monte Deva. Se recuperaron todas las playas de la zona oeste de la ciudad y toda la senda litoral. Se crearon todos los centros municipales en los barrios que supusieron llevar las bibliotecas, las zonas deportivas, descentralizar todos los servicios públicos del ayuntamiento y llevarlos a los barrios. Se constituyeron también todas las empresas públicas para la prestación de los servicios municipales, que yo creo que fueron un ejemplo de gestión a lo largo de todos estos años. La Universidad Popular, la Fundación Municipal de Cultura, la Fundación de Servicios Sociales, el Patronato Deportivo Municipal que acercó el deporte a la ciudad. Mismamente, esta Semana Negra en la que hoy nos encontramos, con 37 años ya a las espaldas y que se ha erigido en un símbolo de la cultura de esta ciudad. Aparte, el Jardín Botánico, el Acuario, los grandes conciertos de los 90 y de los 2000. Podemos decir efectivamente que este Gijón que todos conocemos hoy es el Gijón que crearon los gobiernos socialistas de la ciudad y que llevaron a Gijón pues, a ser un referente en el norte, en las ciudades del norte, un referente entre las ciudades de su tamaño y un referente de la gestión municipal. Pero llegó el año 2011 y evidentemente hubo un parón en todos estos proyectos. Las grandes políticas y los grandes proyectos de la ciudad quedaron aparcados en un cajón. El ayuntamiento se limitó a administrar un poco la economía del día a día y la prestación de los servicios públicos y todo esto quedó parado. En el año 2019, con la llegada de un nuevo gobierno socialista que pretendió volver a dar un impulso a la ciudad, nos llegó la pandemia que supuso otra paralización durante 2 años. Y ahora mismo lo que tenemos pues, es un gobierno de extrema derecha que se vale para gobernar también de un tránsfuga, que yo creo que lo que pretende es sembrar un poco el pesimismo y la resignación en la ciudad. De ese Gijón abierto, moderno, abierto a las últimas tendencias culturales, ese referente en gestión municipal, pues hemos pasado a un Gijón que parece que está resignado, que no lucha ni pelea por ser sede del Mundial, que renuncia a la capitalidad europea de la cultura y, en definitiva, que no tiene un proyecto de ciudad. Jane Jacobs, que fue una de las grandes urbanistas y activistas del pasado siglo, del siglo XX, decía que las ciudades
tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo solo cuando y porque se construyen para todo el mundo. Y esto es un poco la pregunta de hoy. Es decir, ¿qué tiene que proporcionar Gijón en un futuro a sus vecinos, a sus vecinas, a sus visitantes, a Asturias? ¿Hacia dónde tiene que caminar la ciudad? Esa es la pregunta. Y para ello pues estamos hoy aquí y comparten mesa conmigo. Pues empiezo, Marta Menéndez, que es la secretaria de Igualdad de la Agrupación Socialista de Gijón, Moncho García, secretario general, Natalia, compañera concejal en el Ayuntamiento de Gijón, y Carlos Arias, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Calzada. Y bueno, yo creo que empezamos un poco, si quieres empiezo por ti, Monchu, y empezamos a hablar de política industrial. ¿Qué ideas sobre política industrial tenemos para el futuro? Tenemos ahí Arcelor, el puerto de Gijón, la Zalia, la variante de Pajares. Tenemos industria y tenemos que combinarlo con el medio ambiente. Tenemos turismo, pero no queremos dejar ser industria. Tenemos todo el tema de los accesos al puerto. Cuéntanos un poco tu idea de lo que tiene que ser la ciudad en estos aspectos. Sí, pero tú me dijiste que tenía 5 minutos, nada más. Entonces, bueno, a ver a qué liamos. Es verdad que lo que tenemos son muchas oportunidades, ¿vale? Pero yo en un día como hoy, que hubo un pleno en el Ayuntamiento de Gijón, que os costará entender mañana cuando veáis los medios, a mí me gustaría a las personas que estáis aquí contaros alguna cosa, ¿no? El futuro de Gijón, si hay algo seguro, es que no pasa por Carmen Morillón y no pasa por Foro. El futuro pasa por alguien, pasa por una organización que ya fue capaz de construir esta ciudad, como bien decías, y que va a ser capaz de dar el impulso que necesita, aprovechando las oportunidades que ya están en Asturias y de las que Gijón es protagonista. El día de hoy hemos visto a una persona a la que han pillado con el carrito del helado y que se ha dedicado, al más puro estilo Trump, a disparar contra todo el mundo, siendo ella la persona condenada a esparcir acusaciones y faltando al respeto y en un tono bastante bronco a todo el mundo, cuando además había negado la oportunidad democrática de preguntar sobre lo que sucedía, ¿no? Se escuda en cuestiones, y quiero dejarlo claro, porque el problema ya no es en lo que ya está juzgado, está juzgada y condenada. La cuestión aquí es por qué una persona como ella, que tiene las condiciones de vida que tiene, aspira además a ganar más y le importa bien poco de dónde lo saca. La cuestión aquí no es lo que ya está juzgado, la cuestión es la explicación política que hace que una persona que decía que estaba donando sus ingresos estaba poniéndose a la vez un sobresueldo. Da igual si eso se apunta contablemente en un sitio o en otro. Yo lo decía hace poco en un artículo, que es que no es el huevo, es el fuero. Y creo que eso es importante que se sepa, porque os va a costar leerlo mañana en los medios de comunicación, os va a costar bastante verlo, como costó ver hasta ahora pues lo que es un hecho, ¿no? Que es una condena del Tribunal de Cuentas. Dicho eso, y me hice una chuleta para engancharme a los 5 minutos, pero claro, ya debí fastidiar aquí un par de ellos, no sé. Bueno, a ver, yo creo que las ideas para el futuro en las políticas industriales, bueno, pasan por reconocer lo que somos. Nosotros somos una ciudad de industria. Hemos sido siempre una ciudad de industria y tenemos que decidir si queremos seguir siendo o no. Las oportunidades están ahí y aquí, en este terreno concreto, hay un ejemplo de lo que puede ser o no. Nosotros cuando pensamos en Navalgijón, y digo nosotros, y hablo por el PSOE como el partido que recibió más votos en las elecciones municipales, teníamos un proyecto que cuando hablaba de Navalgijón no lo desligaba, no lo trataba de una manera aislada, lo integraba en una visión económica e industrial conjunta, pero también en una transformación social y urbanística de la ciudad que incluía toda la costa, no solo este espacio. Hay personas, no sé si es por dónde viven o simplemente porque no pasan por estos barrios, que hablan de esta zona y hablan de la recuperación de la costa en estos metros, que lineales deben ser 200 metros de costa. No, nosotros hablábamos desde llegar del Cervigón hasta el puerto del Musel, hasta la playa de la Royal. Hay gente que no sabe lo que hay entre la travesía del mar y la calle La Estrella.
Bueno, pues eso es el Natahoyo y eso es una zona degradada. Y si tú trabajas en este ámbito de Naval Gijón sin tener una visión del conjunto de la ciudad, no estás haciéndole un favor a la ciudad y estás condicionando su futuro. Este es un espacio que además está diseñado como espacio industrial. Cuando aquí alguien decide que va a pagar el precio que tiene para que un terreno que ya es público pase simplemente a otro ámbito público, bueno, yo ahí me genera mis dudas, porque si había una oportunidad de hacer algo con ese dinero, quizá hubiese sido mejor emplearlo en preparar este terreno, siempre que hubiese habido un acuerdo con el puerto y con el otro propietario privado, del que no se habla nada. ¿No? Este es un espacio de oportunidad, pero lo es el puerto. Otra cosa es si estaremos de acuerdo en si el puerto tiene que ser o no ser un espacio para atraer industria o debería atraer tráficos. Bueno, ahí podemos entrar en más debates, que no creo que sea el momento, ¿no? Pero el puerto es una oportunidad, como lo es la Zalia. Hoy supimos que BYD se va a ir a Turquía. Hubo posibilidades de que estuviese en Asturias. Bueno, pues entre otras cosas porque existe la Zalia. Si no hubiese existido la Zalia no tendríamos esas oportunidades. Y habrá que desarrollarlo. Y quizá hemos estado perdiendo el tiempo, mucho tiempo, porque aquí hubo unas fuerzas reaccionarias que solamente se ocuparon de hablar de lo malo y hemos estado muchas veces discutiendo sobre la oportunidad o no de la ampliación del museo, sobre la oportunidad o no de la creación de la Zalia. Y yo creo que ya es el momento, y eso es lo que creo que además está liderando adecuadamente el Gobierno del Principado, de sacarle rendimiento, de sacar aprovechamiento a ese espacio y a una idea anterior, pero que realmente nos proyecta hacia el futuro. Entonces eso es una oportunidad. Y luego tenemos que hablar del modelo de ciudad, porque cuando hablamos de industria, nosotros hablamos de industria, y lo siento por los castellanos, una fábrica de galletas no es la industria que nosotros queremos. Nosotros hablamos de industria pesada, industria de transformación, industria potente, que es una industria que genera empleo de calidad, que da oportunidades económicas, pero desde luego también lo que nos preocupa y más es que genera empleo de calidad, que eso es a lo que nosotros aspiramos, porque eso es lo que permite que haya una sociedad más cohesionada, que la gente tenga ingresos y demás. Bueno, cuando nosotros hablamos de eso, estamos pensando que tendremos que combinarlo, como bien decías, con el medio ambiente, pero nosotros queremos industria. Lo menos contaminante, sin duda, que tiene que ser limpia, cuanto más limpia mejor, pero industria. ¿Eso quiere decir que eso está en contraposición con el turismo? No, el turismo también es otra industria, pero es una industria diferente, donde las condiciones de trabajo no son las mismas, donde las oportunidades económicas no son las mismas. Y tendremos que combinarlas. Bueno, es que hay quien gobierna hoy aquí, en Gijón, que parece que lo que le interesa es privatizar el espacio público para terrazas y bulevares. Pero yo creo que nosotros tenemos que aspirar a otra cosa. Tendremos que combinar las posibilidades que da el turismo, que son muchas, y tendremos que combinarlas con la industria, pero no podemos renunciar a ser lo que fuimos, ni a ser lo que somos, porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Y dicho esto, también dentro del turismo, y voy acabando porque ya me miras un poco revirado, claro, está el tema de la vivienda. Bueno, el tema de la vivienda no se va a arreglar por una cuestión de regular los pisos turísticos o no, afecta, pero va más allá. Yo creo que Gijón tiene, y nosotros hemos presentado un plan en esa línea, y eso lo conoces tú bien, pero no vas a tener tiempo para contarlo, que habla de las posibilidades de incidir en la vivienda desde el ámbito municipal. Habla del suelo público, habla del suelo dotacional, habla de las oportunidades de sacar rendimiento a las parcelas que ya tiene el ayuntamiento y que son edificables, y habla de dar oportunidades pensando además en vivienda pública, de titularidad pública. Pero es verdad que el trabajo de vivienda será un trabajo que llevará décadas. Cuando nos miramos en el espejo de Viena, claro, es que Viena empezó en la década de los 20 del siglo XX. Entonces, bueno, ya lleva una temporadina. Nosotros, pues, hombre, será un trabajo de décadas, pero en algún sitio y en algún momento hay que empezar. Y Gijón es un buen sitio y ahora es un buen momento para atacar por ahí, ¿no? Y, claro, para eso habría que tener dentro de este modelo de ciudad un modelo de participación ciudadana. Es decir, que las decisiones no las tomemos solo nosotros, que no las tome solo los gobiernos, sino que le participe la ciudadanía. Ahí creo que Carlos luego va a contar lo suyo porque le toca como representante vecinal, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de esa participación, lo que nos toca a nosotros ahora es promoverla.
promoverla desde donde estamos. Hoy estamos en la oposición y tenemos que promover una participación ciudadana activa y unas asociaciones, una sociedad civil que participe más allá de los propios intereses, también en los intereses comunes. Es decir, que opine. Tenemos mucha gente que opina de algunas cosas, pero no de todas. Y hay cosas capitales de las que no está opinando. Yo creo que la participación, una ciudad de ciudadanos y no de administrados, es la obligación, desde el punto de vista socialista, crear una sociedad y una ciudad de ciudadanos, no de administrados, no de contribuyentes. No, nosotros lo que queremos son ciudadanos de pleno derecho que participan y que exigen y que, bueno, digamos, son protagonistas de su futuro, ¿no? Y antes de acabar, Vial de Jove, que le tocará a Carlos, los accesos al puerto. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hoy ya existe. Y no es un futurible, es un hecho. Hay gente en Cuatro Caminos que lleva toda la vida aguantando los camiones pasar por allí. Toda la vida. Lleva toda la vida aguantando los camiones. Y ¿no va a cambiar eso rápidamente? Bueno, no lo sé. Yo creo que nosotros tenemos que explotar todas las posibilidades que tenemos. Y hay, desde mejorar ese acceso, pacificar ese espacio, dentro de las capacidades que tenemos y hasta que llegue la alternativa ministerial, que tendrá que llegar y vendrá una propuesta y entonces hablaremos de ella cuando la tengamos encima de la mesa, hay accesos que ya están siendo encima los mayoritarios que hay que facilitar también, que hay que mejorar también, porque parte de esos accesos ya están trabajados y hay obras en marcha o comprometidas. Bueno, pues dentro de las posibilidades que tengamos también tenemos que incidir en eso, porque también hay vecinos en ese entorno que sufren el tráfico y el colapso de la zona, por ejemplo, del empalme. Pues yo creo que esa es una posibilidad que nosotros tenemos que dentro de las capacidades que tengamos, bueno, pedir que haya intervención en esa zona, ¿no? Y para acabar, en la movilidad. La movilidad, a veces hablamos de ella en unos términos como si no conociésemos la ciudad, ¿no? La movilidad ya tenemos un modelo que ya se ha quedado atrás. Hablamos de los coches, pero nunca hablamos de los peatones. Y a mí me alucina, porque cualquiera que hacer un trayecto peatonal por Gijón tiene que ir pasando por una barrera detrás de otra. No tienes un tramo recto cómodo para llegar, bueno, sí, paseando, pero no si tienes prisa, desde el oeste hasta el centro. No lo tienes desde el sur hasta el centro. Tienes un requiebro en la calle San José alucinante. O sea, en todas partes tenemos dificultades. Llegamos a plazas donde no hacemos otra cosa que un laberinto para pasar. Pero eso sería en la época del paseo, pero hoy la gente tiene que moverse. Si quieres, el primer vehículo para el que puede acceder una persona es sus dos patitas. Entonces hay que facilitar que la gente pueda caminar y ni siquiera trabajamos en ese ámbito. Le estamos diseñando un futuro, porque el último plan de movilidad que lo hacía Izquierda Unida y hubo su lío con él, era un plan que hablaba de una ciudad que falta 10 o 15 años en llegar. Cuando tengamos el Metrotren podremos plantearnos eso. Hoy necesitamos soluciones ya, realistas, pero también necesitamos ser conscientes de que las soluciones de hoy no pueden condicionar lo que sabemos que va a ser una infraestructura de futuro que va a ser el Metrotren. Entonces, en las dos cuestiones hay que incidir. Y no meto más chapa. ¡Hala, gracias! Sí, así. Carlos, en el movimiento vecinal lleváis muchos años de pelea. En la zona oeste tenéis esos problemas de contaminación. Está en marcha ahora un borrador de zona de bajas emisiones que no sabemos exactamente en qué va a quedar todavía. En las últimas semanas, en los últimos meses, estáis peleando con el tema de los accesos. ¿Cómo lo veis desde el movimiento vecinal y cómo veis ese futuro, hacia dónde tenemos que ir para mitigar de alguna manera todos esos problemas que tenéis? Bueno, lo primero, cuando hablamos de contaminación, a mí me gusta hablar, la derivada más importante es la derivada de la salud. Estamos hablando de un daño medioambiental, pero estamos también hablando de calidad de vida, ¿no?, de los vecinos de esa zona, ¿no? Como sabemos, hay una parte de esa contaminación que es de origen industrial. Nuestro barrio es un barrio de tradición industrial y fabril y sabemos lo importante que es los puestos de trabajo que genera, como decía Moncho, la industria. Por eso creemos que es importante ir hacia una industria moderna, el plan de descarbonización, la inversión muy potente que se está pensando en aportar a esa industria.
y que también sea una industria, en este caso, más cuidadosa con el medio ambiente. Es también cierto que de esa contaminación que tiene el barrio, un 30 o un 40%, que no es nada desechable, es de origen de tráfico rodado, el tráfico de estos famosos camiones. Estamos hablando de un anacronismo total a estas alturas, en el año 24, que todavía sigan pasando los miles de camiones que siguen pasando a día de hoy. Después de todo el jaleo mediático que hubo, ese desperdicio de energía a la hora de construir relatos de un lado y de otro, a veces perdemos de vista la realidad. Y bueno, la realidad es que a día de hoy siguen pasando los camiones. Son 30 años los que llevan pasando los camiones. Y no solo es el hecho en sí del vial, sino que hay una cantidad de políticas que se excusan en que no está el vial hecho para no implementarse. La modernización de la calzada, por ejemplo, hablabas de la ACB, dicen no tiene sentido aplicar la ACB porque no hay el vial. Cuando esté el vial hablamos. Esto es tremendo. Estamos no solo el daño que ya tiene de los camiones en sí, sino que toda la modernización del barrio está supeditada a eso y es la excusa perfecta para cuando no se quiere hacer ni nada. Entonces, bueno, ya hablaremos cuando el vial esté hecho y no se hace absolutamente nada, ¿no? Quería también hablar, ¿no?, de la participación. Creo que a día de hoy es imposible implementar políticas que cambien el día a día de los ciudadanos sin ir acompañadas de proyectos de participación. La gente en la famosa ecomanzana, que no dejaba de ser una inversión para el barrio, una inversión para mejorar las calles, mejorar el día a día, como no se hizo rápido, de una manera, no se implementaron esas políticas de participación, la gente lo acabó viendo como una imposición, como una agresión. Entonces, sobre todo desde el lado progresismo, hay que trabajar esas políticas de participación. No se improvisan tampoco del día, llevan mucho trabajo. Hay que creer realmente en ellas, no tiene que ser algo que siempre viste muy bien. No, política de participación, no, hay que darle contenido a esas políticas de participación, creer en ellas porque al final rentan y evitan muchos conflictos y también ayudan a que esas políticas afinen, porque realmente las acaban ayudando a diseñar las personas que van a vivir ahí, que van a vivir con esos cambios. Por eso para mí es muy, muy importante eso. Hablar de... También, cuando se habla de participación, una cosa, para que haya participación tiene que haber información. Si la gente muchas veces, por ejemplo, Ecomanzana, zona de bajas emisiones, Ecojove, la gente en el barrio tiene un popurrí tremendo, no sabe lo que es una cosa ni la otra. Yo pedí muchas veces, reiteradas veces, que se perdiera el tiempo, que se explicara, que no es perder el tiempo, que se explicara todo, que se escuchara, porque la gente muchas veces necesita saberse escuchada y saber que está participando. A lo mejor el resultado final no sufre grandes variaciones, pero el sentido de que no es algo impuesto, sino en algo que han colaborado, eso ya es muy importante. Y ahí me gustaría poner el acento, ¿no?, en esa mejora y en recuperar de una vez la zona de 4 caminos para los ciudadanos, ¿no?, para esa especie. Tiene una componente que hablábamos antes de contaminación, pero también tiene una componente que nos separa del centro, nos separa del centro de la ciudad, no tiene el mantenimiento ese vial que se merecía, hay planeado un bulevar. Estamos necesitados de zonas verdes, estamos necesitados de que pasen cosas en el barrio también, en positivo, ¿no? Hemos percibido eso, hablabas antes del Mundial, ¿no? El Mundial parece una tontería, dice que no nos toca de cerca, pero bueno, es como Gijón es de segunda, ya no puede aspirar a grandes. Y lo triste de esto ya no es el mensaje que puedas lanzar a posibles inversores, porque tú mismo estás diciendo que tu ciudad no está preparada para cuál reto o para otro reto, porque ya eres tú mismo quien dices, y entonces los inversores dicen, bueno, pues aquí hay algo. Pero no solo es eso, que lo que me preocupa realmente es cómo eso se filtra a la gente, ¿no? La gente dice, es verdad, ¿no? No estamos para aventuras. Gijón está de capa caída y eso acaba la gente le cuesta movilizarse, precisamente porque eso ha calado y eso hay que romperlo, entre todos hay que romperlo. Hay que hacer en positivo,
llamar a la acción en positivo, ¿no? Y eso que es una cosa que tenemos la gente, por ejemplo, los vecinos, las asociaciones vecinales tenemos que promover eso. Promover siempre la reivindicación, pero con un lado en positivo. Y eso por lo menos es lo que yo creo. Gracias, Carlos. Natalia, yo creo que uno de los grandes retos que tiene la ciudad delante de sí para los próximos años son esos servicios sociales de la ciudad, esos nuevos modelos de atención, ese bienestar emocional de las personas. ¿Cómo tenemos que abordar todo eso en el futuro desde las políticas públicas? Casi nada, en 5 minutos. Bueno, no sé si podremos. A ver, yo voy a enlazar con cosas que realmente primero dijiste tú, porque hablaste de esa ciudad. Yo cuando hablo de políticas sociales no hablo solo de servicios sociales. Y creo que Gijón fue siempre una ciudad muy pionera en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hablaste de la Universidad Popular, hablaste de lo que significa incluso la propia Semana Negra, hablaste de un concepto de ciudad en el que muchas de las prestaciones sociales se llevaban a cabo también en otras áreas municipales. Y eso tiene que ver con un conjunto de cómo entendemos Gijón como una ciudad que es inclusiva, que es acogedora, ¿no? Yo creo que el reto es que esa ciudad que en un momento se paró, y en el ámbito de servicios sociales se paró, yo creo que en el peor momento, porque se paró cuando la crisis económica nos hacía más daño, no fue capaz de conseguir que los servicios sociales evolucionaran y se adaptaran a las necesidades, y nos encontramos que unos cuantos años después, cuando además nos pilla la pandemia, nos saca o afloran un montón de situaciones que hay que atender de forma emergente, cuando en realidad eran, pues de alguna manera, cuestiones que había que haber atendido mucho antes y que hay que atender de una forma profunda. Eso fue lo que vimos en el pasado mandato, porque la pandemia, y miro para Mar de Niebla, para Blanca en concreto, porque el trabajo colaborativo que fuimos capaces de llevar a cabo nos hizo visibilizar muchas situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que atender? Bueno, es que tenemos que atender una sociedad que cada vez es más compleja. Tenemos que atender un Gijón que efectivamente, y no estamos diciendo nada nuevo, es mayor. Es un Gijón que cada vez tiene una población más mayor, con lo cual tenemos unas necesidades que tienen que ver con el cuidado y atención de esas personas, donde los servicios sociales ya no pueden ser algo que atienden a unas determinadas personas que están en una situación de vulnerabilidad. No, los servicios sociales tienen que ser algo que atiendan a toda la población y que cuiden de toda la población en su conjunto. Y eso es un salto cualitativo importante. Pero también está el velar y el potenciar el bienestar emocional de la ciudadanía. Otra de las cuestiones que la pandemia nos ha hecho ver. Somos una sociedad en la que cada vez estamos más solos, y esa soledad no solamente la quiero centrar en las personas mayores, no, la soledad es una cuestión transversal en todas las edades de las personas que afecta, y cada vez tenemos menos redes de apoyo, menos redes formales o informales de apoyo. Eso quiere decir que aquellos apoyos, aquella red que hacía la familia, hoy ya no está. Por tanto, lo que tenemos que intentar es transformar unas políticas sociales en su conjunto, y muy especialmente en lo que tiene que ver con los servicios sociales, en una red de cuidados a las personas, sin perder algo que es fundamental, que es un ejercicio de derechos. Es decir, vamos a cuidar a las personas, pero desde la perspectiva de garantizar el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Y eso necesita una gran modificación, una gran estructura, pues, posiblemente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. En el mandato pasado se hizo, aprovechando el 40 aniversario de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, todo un proceso de reflexión que yo creo que lo que nos ha dado como resultados finales fundamentalmente es que aún teníamos una fundación, un organismo autónomo que podía ser todavía un organismo
importante para gestionar, para facilitar la gestión de los servicios sociales, algo que a mí me parece que es importante destacar, que podía ser una fórmula que habría que modificar, que habrá que darle una vuelta, pero que sí es válida, pero que tenemos que hacer una nueva estructura que facilite, sobre todo, potenciar los servicios sociales en el territorio, en los barrios, que eso es fundamental. Y ahí tenemos un déficit, y el déficit no solo viene porque efectivamente tenemos que reforzar nuestros servicios sociales, sino también viene porque las infraestructuras donde están los servicios sociales también tienen que adaptarse y cambiar. Aquí me duele mucho lo Prendespando y el abandono que el equipo de gobierno hace de la posibilidad de que Prendespando sea un espacio pionero en el ámbito de los servicios sociales y de ese nuevo modelo de atención. Creo que es una oportunidad que no se puede perder. Y además, este refuerzo de los servicios sociales en el ámbito municipal tiene que ir añadido de otras cuestiones. Tiene que ir añadido de la multidisciplinaridad, es decir, no solamente necesitamos trabajadores sociales, creo que los equipos tienen que ser cada vez más diversos desde el punto de vista profesional y tienen que trabajar con una palabra que para mí es fundamental, que es colaboración con el tercer sector, y ahí tenemos ya unas líneas de trabajo muy avanzadas que siempre hemos impulsado desde los gobiernos socialistas, como la red de inclusión activa, y a la vez participación ciudadana, como decía Carlos, que es fundamental. No podemos construir una ciudad si no lo hacemos con la ciudadanía. Yo casi voy a dejarlo aquí porque yo creo que ya debí de pasarme los 5 minutos, pero yo creo que es una cuestión que además tiene que ver mucho con lo que seguramente nos va a contar Marta ahora con el tema de igualdad, porque las políticas sociales son algo transversal. Si no las trabajamos desde todas las áreas municipales, desde el urbanismo, desde la cultura, desde el deporte, pues no hacemos realmente una política social que dé oportunidades y que se adapte a esos nuevos perfiles que ya no son esas personas vulnerables o en situación de mayor riesgo de vulnerabilidad. Recordar que la pobreza, por desgracia, cada vez tiene un nombre diferente, porque cada vez hay más personas que no llegan a fin del mes a pesar de tener un trabajo y a pesar de no tener una situación añadida de vulnerabilidad, y eso también lo tenemos que atender y garantizar que todas las personas en esta ciudad tengan un mínimo para desarrollar su vida, en el cual la vivienda, de la que luego hablará Tino, también es un elemento fundamental, con lo cual los retos son muchísimos. Gracias, Tino. Gracias, Natalia. Marta, los socialistas no podemos entender las políticas sin un trabajo en materias y unas políticas públicas potentes en materia de igualdad. ¿Hacia dónde tiene que ir la ciudad? ¿Qué políticas tenemos que implementar desde lo público en materia de igualdad? Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente es importante estar hablando de este Gijón del futuro, de este Gijón que queremos y que nos merecemos las personas que aquí vivimos, precisamente en un espacio como la Semana Negra, un espacio que fue posible porque un alcalde socialista, pensando en el futuro, decidió que se quedara en Gijón y no se fuera a Barcelona. Y estoy hablando de Vicente Álvarez Areces. Hablar de Gijón, hablar del futuro, efectivamente es hablar de igualdad. Y la igualdad, como bien decía Natalia, con el tema social, tiene que ser transversal a todos los ámbitos. Naciones Unidas ya habla de la igualdad como un derecho fundamental. No estamos hablando de algo que solo nos afecta a las mujeres. La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y leo textualmente, dice que no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Por esa razón, Naciones Unidas incluye la igualdad entre los objetivos de la Agenda 2030. Son muchas las metas que contempla y que deberíamos de encaminarnos a lograr, y son unas metas que para las mujeres feministas no son nuevas. Son unas metas que la agenda feminista lleva mucho tiempo contemplando y lleva mucho tiempo trabajando y peleando por ellas. Y desde luego, para conseguir una ciudad integradora, una ciudad justa, amable, abierta, como es Gijón, se necesitan políticas públicas que fomenten estas cosas. Y se necesita darle a la igualdad el valor que realmente tiene.
Y ese valor, Natalia hablaba del edificio de Prendespando para servicios sociales. Bueno, ese edificio también iba a albergar la Casa de Encuentros de las Mujeres, iba a albergar el Centro Asesor de la Mujer y la Oficina de Políticas de Igualdad. Se nos dice que ese proyecto no puede salir adelante porque cuesta mucho dinero, pese a que haya ayudas europeas y que el Principado iba a intervenir en ello. A cambio, se nos ofrece el edificio de Piñole como si no hubiera que hacer reforma en él, como si no fuera a costar dinero mantenerlo, como si no hubiera que gastarse un dinero que se supone que no hay en habilitarlo para dar un servicio. Y ya no hablo solamente de las asociaciones de mujeres, que veo aquí muchas representantes, hablo del Centro Asesor de la Mujer, un centro que datos que se nos han facilitado entre enero y mayo de este mismo año ha atendido a casi un millar de mujeres. Mujeres que se merecen tener un espacio digno al que acudir cuando necesitan apoyo, que es cuando más vulnerables se encuentran. Pero aparte de este centro, y ya sabemos que para la señora alcaldesa actual las políticas de igualdad es algo que le viene muy bien para ponerse el disfraz de feminista y presentar la escuela Rosario Acuña, pero que a la hora de la verdad no las aplica ni cree en ellas. La prueba está en que usó las políticas de igualdad como moneda de cambio para ese pacto de la vergüenza con la extrema derecha para lograr la alcaldía, que los ciudadanos y ciudadanas no le habían otorgado. Por tanto, esas políticas que debería de estar implementando no se están haciendo. Políticas que han convertido esta ciudad en un referente en materia de igualdad. Esta ciudad ha sido, es y va a seguir siendo, pese a Carmen Morillón, un referente en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Pero necesitamos políticas transversales. La igualdad no solo debe ceñirse a las políticas que salen de la Dirección General de Igualdad y de Carmen Morillón como responsable en esta materia. Necesitamos que sea algo transversal a todas las áreas. Necesitamos que sea un urbanismo con perspectiva para que tenga en cuenta qué espacios tengamos en la vida pública, espacios que sean útiles, que sean abiertos, espacios donde las mujeres y niñas podamos practicar deporte sin miedo a que no haya luces, a que cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Necesitamos que las políticas de servicios sociales tengan en cuenta también a esas mujeres que llegan a esta ciudad procedentes de otras culturas, y veo por ahí a Sonia, que de esto sabe un poquito más, donde las políticas de igualdad para ellas son algo desconocido. Son mujeres vulnerables, muchas de ellas en situación administrativa irregular, que desconocen absolutamente las herramientas que tienen a su alcance o las ayudas que puedan tener. Necesitamos que el ayuntamiento, como principal empleador de la ciudad, dé ejemplo a las empresas, que facilite, primero acabando con una brecha salarial que existe en el propio ayuntamiento. Y así lo desveló un estudio que se realizó por la Universidad de Oviedo. Pero necesitamos también, hablabais de la industria, claro que necesitamos una industria limpia, pero necesitamos también una industria que dé trabajos de calidad, que las políticas que se generen desde el ayuntamiento, en políticas de empleo me refiero, vayan acabando con esa brecha de género, donde las mujeres seguimos teniendo trabajos peor pagados, trabajos más precarizados y vamos alargando una agonía que se va proyectando. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta también a las mujeres de la zona rural, porque muchas veces nos olvidamos que Gijón como municipio tiene una extensa zona rural y la pandemia del 2020 puso de manifiesto el aislamiento y la soledad en la que esas mujeres se encuentran ante casos de violencia, ante casos simplemente de hacer cualquier trámite, no solo porque existe una brecha digital enorme, sino porque no tienen un acceso a Internet en condiciones para poder realizar estos servicios. Gracias, Marta. Vuelvo contigo, Monchu. Estando en la Semana Negra, creo que tenemos que hablar de políticas culturales. ¿Qué papel tienen que jugar los centros municipales en esa
en esa dinamización de la cultura de cara a los próximos años, qué papel tiene que jugar Tabacalera, los museos. ¿Cómo ves tú esas políticas de cultura desde el ayuntamiento y desde la realidad municipal de la ciudad? Pues mira, la cultura en esta ciudad, en los 30 primeros años de la democracia, se extendió y se llevó a todos los rincones. Y la cultura pasó lo mismo en esa época que pasó con los barrios y la cohesión social y la imagen, la autopercepción de los espacios donde vivíamos. Porque todo eso forma parte de la autoestima como ciudadano y como persona, sin más. Los barrios durante 30 años, los barrios más desfavorecidos, fueron acortando la distancia con los barrios que partían de una mejor situación, sin abandonar esos barrios, mejorando los espacios que son de todos. Pero los barrios, yo soy de la Calzada, y es verdad que hablamos de 30 años desde que nos empezamos a quejar por el tema de los camiones, pero los camiones estaban allí mucho antes, porque Carlos y yo, que nos criamos en el mismo portal, era en la carretera de Avilés, la Avenida de la Argentina, y los camiones que iban al Musel pasaban por toda la Avenida de la Argentina. Pero no es eso, es que en nuestro campo de juegos era una serrería, eran solares sin nada, y pasamos a ser un barrio con parques, con uno de los mejores centros culturales, cultura, que es el Ateneo, que tenía su origen ya en el movimiento obrero, que ya había trabajado por ello. Pasamos a estar dotados, aparte de tener un club de natación, es que había equipamientos públicos de natación, hay 2 pabellones en la zona y es necesario un tercero, que hace muchos años que se reivindica y no fuimos capaces de hacerlo en el último viaje, pero se hará. Pero lo importante de verdad es que todos sentíamos, viviésemos en la Calzada, viviésemos en el Atahoyo, viviésemos en cualquier lugar de Gijón, que la cultura también era para nosotros. Nosotros podíamos tener cine, podíamos tener teatro, se puede venir aquí, y este festival tiene un sustento, antes lo comentábamos con una de las voluntarias, que es el apoyo popular. A este festival no hay que pagar una entrada para entrar por la puerta. Este festival tú vienes y puedes participar o no, allá con tus recursos, con los que tengas, con los que no, pero tienes capacidad de acceder a cultura y a conocimiento de manera gratuita. Bueno, yo creo que esa visión donde en un centro municipal se puede programar cine de calidad, se puede poner música de calidad, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y los centros culturales, que son además los centros cívicos, como llaman en otros sitios, o los centros sociales, tienen otra virtud, que la tuvieron durante muchos años. Fueron los vertebradores de la vida social y asociativa de los barrios. Es decir, eran el punto de encuentro de aquellas personas que tenían inquietudes, para poder desarrollarlas, para poder relacionarse con la administración, porque también se descentralizó la administración. Pero todo eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo en la época en la que Foro decidió que los centros municipales eran contenedores nada más. Eran espacios donde la gente podía ir y tenía que, cuando alguien llegaba a un vecino y quería exponer algo, decía, es que no tiene calidad suficiente. Pero oiga, es que no se trata de eso. Se trata de darle la oportunidad a la gente de venir al espacio y compartir lo que hace con otros. Y se trata de que haya esas figuras que desaparecieron, que eran los animadores socioculturales de los barrios, que vertebraban todo el movimiento asociativo. Las fiestas de la Calzada se recuperaron, luego se perdieron ya en la noche de los tiempos, pero se recuperaron porque había alguna gente que se vertebró alrededor de lo que se llamó el Foro de la Calzada, donde estaba desde la parroquia, las asociaciones juveniles, los maestros de la zona oeste, las asociaciones de vecinos, y se decidió que se quería recuperar. Y fue una decisión de los vecinos de participación, en un proceso de participación puro y real. Y eso se fomentó. Y la cultura está ahí. La cultura está en que un programa juvenil no esté agotado, no esté agobiado por la presión, porque no se fomenta esa participación. Y porque pensamos que con los recursos, menos de los recursos que tenía hace 25 años, puede sobrevivir en esta época. Y cuando eso tiene que renovarse, porque decimos las asociaciones de vecinos, que son promotoras de la cultura, las actividades que hacen son de promoción de la cultura. Claro, a lo mejor no es de la de pago, no es de la de ir a determinados espacios, pero es cultura. Cuando pensamos en la renovación de esas asociaciones o de cualquier otro ámbito asociativo,
Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para promover esa participación. ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente? Pues fíjate, cuando perdemos la visión de que la cultura es para todos y de que tenemos que extenderla, estamos limitando la capacidad de participación. Porque como decía Carlos antes, para que la gente participe tiene que conocer. Tiene que conocer los rudimentos de la participación, que son básicamente 3, querer, saber y poder. Y en esas condiciones también los gobiernos tienen mucho que decir, porque tienen que facilitar el saber y tienen que dar la oportunidad para poder. Y eso, si tú limitas la cultura, limitas la capacidad de una persona para ser crítico, para ser una persona que valore las cosas desde la raíz y no solo desde las hojas. Y entonces, bueno, estamos condenando de alguna manera a ser una sociedad pues más dócil y una sociedad de administrados, que como os decía antes, a mí no me gustan esas sociedades. La cultura es absolutamente necesaria. Y por cierto, no puede ser elitista, no solo por una cuestión de precios o no precios, no puede ser elitista porque no se puede despreciar ninguna expresión cultural. Lo que para unos es una ofensa, como el graffiti, a mí me parece una gozada. Y yo creo que eso es cultura. Tendremos que regularlo de la manera en la que la cultura de unos no ofenda a la de otros. Pero eso es lo que tiene que hacer la política, ordenar los asuntos comunes de una manera en la que podamos convivir y tolerarnos. No hace falta que nos amemos o que nos queramos, tenemos que tolerarnos y ser capaces de convivir, pero para eso necesitamos extender esa cultura. Y las herramientas que tiene esta ciudad a través de sus centros culturales, de sus centros sociales, no las tienen otras ciudades, pero falta el componente humano y el político que dé ese impulso. Gracias, Montxu. Yo me voy a referir a 2 cuestiones casi telegráficamente también, porque queríamos que en los últimos 10 minutos abrir un diálogo con todos vosotros y que el que quiera pueda participar. Quería referirme como uno de los grandes retos que tiene la ciudad desde el punto de vista de las infraestructuras y desde el punto de vista urbanístico a todo lo que es la integración del ferrocarril en la ciudad, que es un tema que lleva pendiente ahí desde muchos años y que la ciudad tiene que abordar sin más demora y sin esperar ya ni un minuto más. Ahora mismo estamos pendientes de que se terminen ya de una vez ese proyecto, primero el proyecto básico y a finales del año que viene el proyecto de ejecución. Hay que licitar esas obras cuanto antes. Ayuntamiento, Estado y Principado tendrán que reunirse en Gijón al Norte y suscribir cuanto antes un nuevo convenio que prevea las formas de financiación para llevar adelante esa reordenación, esa ordenación, la construcción de todo lo que es la estación intermodal, la estación de autobuses, unión con el metrotren y la ordenación urbanística de toda esa zona. Y eso es, como digo, uno de los grandes retos que tiene la ciudad, junto con algo que ya refirió Montxu en la primera intervención, que es el desarrollo de todo el barrio del Natahoyo como uno de los ejes centrales de nuestro Plan Costa. No se trata solo ya de este parque científico vinculado al mar que va a ir ubicado en estos terrenos. Se trata de actuar integralmente en todo el barrio del Natahoyo, todo lo que va desde la calle Mariano Pola, la travesía del mar, todas las calles que siguen a continuación, la calle América, la calle Peña, Móstoles, hasta bordeando los astilleros Armón y hasta Santa Olalla. Es una zona completamente degradada, es una zona sobre la que tenemos que trabajar, sobre la que tenemos que actuar y a la que tenemos que dar una solución. El Natahoyo es un barrio que, a pesar de haber estado siempre muy cercano al mar, ha vivido siempre de espaldas al mismo y eso tiene que acabar. Tiene que acabar de una vez. Hay que derribar ese muro que se construyó ahí en el acuario, cuando quizá, después de la reconversión de la industria naval, la ciudad, no sé si tenía la vergüenza de mirar a esta zona y ver en qué situación estaba. Quizá para eso se construyó ese muro que, como os digo, tenemos que derribar, tenemos que permeabilizar la ciudad y que toda esta zona, todo este barrio se recupere, porque la ciudad se lo debe al barrio del Natahoyo. Y por último, y ya termino y damos paso a vuestras preguntas, el tema de la vivienda que Montxu refirió también. La situación de la vivienda es un problema grave que cada vez afecta a un número mayor de personas. Evidentemente, ahora mismo a quien más afecta es a los jóvenes, es a los colectivos con menor renta, es a las personas inmigrantes que tratan de buscar acomodo y empezar una vida en nuestro país y que apenas pueden llegar a unos precios de unos alquileres que están completamente desorbitados,
o a unos precios de compra que siguen un poco el mismo camino. Y nosotros, que hemos presentado nuestro plan de vivienda, creemos que el Ayuntamiento tiene mucho que decir en este tema. El Ayuntamiento tiene que tomar la iniciativa y poner a disposición, movilizar todo el patrimonio público de suelo que tiene y ponerlo a disposición de la ciudad. Suelos residenciales y suelos dotacionales con una finalidad: poner vivienda pública en el mercado. No hay otra forma que incidir en esa oferta de vivienda para poder de algún modo dar solución a este problema que cada vez además se va a ir extendiendo más y va a afectar cada vez a sectores de población mayores. Hemos construido un estado del bienestar donde tenemos sanidad, tenemos educación, tenemos pensiones, los servicios sociales también van avanzando, pero tenemos que construir el próximo pilar del estado del bienestar, que es la vivienda. Eso está ahí, porque en los proyectos de vida de cualquier persona el empleo y la vivienda son básicos para poder desarrollar cualquier proyecto de vida personal. Y bueno, no me extiendo más, podéis intervenir, podéis preguntar, podemos entablar un diálogo sobre estas cuestiones que hemos tratado, sobre las que queráis. Ahora la palabra es vuestra. Severino. Ayer en la primera plana de un periódico de Asturias venía una mala noticia y era la situación del corredor del Atlántico en los presupuestos generales del Estado. Y antes se mencionaba ahí la Zalia. Entonces, como también todo ese proyecto tiene historia, hay que recordar que en su día el presidente del Principado, Tinio Areces, planteó un gran proyecto haciendo del Musel el gran puerto que permitía acercar las mercancías al interior de España y también acercar las mercancías desde Castilla y León a Asturias. Estaban en el proyecto dos puertos secos. El puerto seco de Valladolid a León para organizar las mercancías que iban a venir a Asturias y estaba empezando ya, cuando empieza el proyecto, a conseguir clientes, y ya había conseguido como clientes las fábricas de coches de Valladolid y de Palencia y otros. Y estaba también el puerto seco de la Zalia para facilitar la organización y la salida de las mercancías. Cualquiera que vaya a la primera página y lea el contenido de las críticas, pues se encontrará con que hay un problema importante y que creo que hay que presionar para que el corredor del Atlántico tenga en los presupuestos las consignaciones oportunas para que ese gran proyecto que lleva tantos años esperando se ponga en marcha, que es una forma de enriquecer Asturias, porque enriquecer las empresas es facilitar el empleo y es enriquecer Asturias. Nada más, gracias. Bueno, es que estoy de acuerdo contigo, Severino. Las oportunidades de verdad, antes cuando hablábamos del tema de la variante, o hablas de cualquier historia en términos de industria, si no se contempla la relación de mercancías, si no se contempla las comunicaciones, no tiene sentido. Nosotros no somos una isla y nuestras oportunidades se basan realmente en la capacidad de relacionarnos de manera comercial y de manera por las infraestructuras con otros, es decir, ofrecer algo. Por eso, ya que estamos en confianza, por eso yo cuestiono el desarrollo a futuro que está planteándose en el puerto de Gijón, porque no era ese el desarrollo, no era ese el planteamiento. El planteamiento no era generar un espacio para que se instalasen industrias, que no digo que no las tenga que haber y que no tenga que haber industrias porque precisamente por lo que producen, por sus características, tengan que estar en el puerto, pero no puede ser ese el modelo, ¿no? Y lo que decía de la Zalia va relacionado con eso también. Y decía, es que hemos estado mucho tiempo discutiendo sobre la Zalia. Es que discutíamos sobre las goteras de Luca, por ejemplo. Ahora nos acordamos de Luca, pero hostia, la que pasamos. Bueno, pues con la Zalia todavía no entramos en la fase positiva.
Estamos entrando, poco a poco, estamos entrando. Porque claro, al final, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que eso no es un problema, es la oportunidad que va a tener esta tierra. Eso y la ampliación. Pero claro, no la agotemos antes de tiempo. No agotemos la ampliación antes de tiempo, que igual se nos queda pequeña. Y, hombre, es que ahora mismo, solo de pensar lo que ocupa, por ejemplo, tú decías los coches, ¿no? Tú imagínate que los coches de Renault salen por aquí. Necesitamos que la Azalea esté funcionando porque no hay sitio en el Musel, con lo que se prevé para que puedan en la explanada, es decir, por lo que ocupan en extensión, no hay ya espacio. Si lo que dicen que va a venir al puerto no va, no, o sea, es así, ya no hay espacio, con lo cual ya puede tirar la Azalea. Si queremos que alguna vez los coches salgan por aquí, ¿no? Venga, más intervenciones. ¿Quién se anima? Bueno, pues nada, despedimos. Muchas gracias a todos por asistir y nada, nos vemos aquí en la Semana Negra. Venga. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.